Este tiempo delante de ti, Señor. Ahora, Padre, mira, me dispongo, Padre, a comentar, Padre, un punto de la confesión bautista, Señor. Yo te ruego, Padre, de que tú me des sabiduría, hables a mi vida y hables a tu pueblo, y podamos entender, Padre, estas doctrinas que son fundamentales para el crecimiento de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar a estudiar o a comentar el punto número 5 de la confesión, y es de la divina providencia. Amén. La divina providencia. Y dice la confesión: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Se entiende lo que quiere decir este párrafo? Yo sé que sí, usted lo entiende, y sé que es bien sencillo, ¿verdad? Este capítulo 5 afirma que Dios, como gobernador y creador supremo, sostiene, dirige y dispone todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el control sobre todo, ¿verdad? Según su santa y divina voluntad, para alabanza de su gloria y el bien de su pueblo. Este punto resuena y está muy ligado a la doctrina reformada de la soberanía, que hemos hablado tanto de ella acá, de la soberanía de Dios, que sostiene que nada ocurre fuera del decreto eterno de Dios, ¿verdad? Nada pasa fuera del decreto eterno de Dios. Efesios 1:11 dice: en Él, ¿en quién? En Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, conforme al decreto del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, fuimos predestinados conforme a ese propósito de Dios, ¿verdad? Y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que Él ha pensado, según lo que Él ha decretado, ¿verdad? La providencia no es un mero dejar correr o dejárselo a la suerte, como la gente piensa, ¿verdad? Y muchos cristianos hoy aún piensan. No es dejar correr los eventos, sino una acción activa de Dios, quien ordena incluso los detalles más pequeños del universo, desde el funeral de un gorrión. Dios no solamente está al control del universo, de los planetas, de todo cuanto hay. Hablábamos de la escuela bíblica de verano, que se llama Exaltado, ¿verdad? Y es exaltar a Dios a través de las cosas más pequeñas, incluso las más insignificantes. Dice la Biblia que Dios tiene el cuidado hasta del funeral de un gorrión. Dice Mateo 10:29: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Un gorrión no muere por ventura, o que Dios tiene el control sobre todas las cosas. O sea, Dios tiene el control desde las cosas más pequeñas, desde tu organismo, a nivel molecular y celular. Tiene el control de eso, pero también el control de todos los eventos de la historia de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no se le escapa nada, hermano. Dios creó, pero también sostiene todas las cosas y gobierna todas las cosas. Por eso está mal decir: Señor, toma el control. Teológicamente está mal. Dios nunca ha perdido el control de nada en su creación. No hay un átomo rebelde en la creación. Todo obedece a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios también está en control de todos los eventos de la humanidad. Y el más importante, y la Biblia revela un evento que marcó el antes y el después en la historia de la humanidad, y es la venida de nuestro Señor y Salvador y su muerte y crucifixión en la cruz, ¿verdad? Ahora, esto tampoco fue producto a la aventura, ni a la suerte, ni a nada. Había un propósito detrás de esto. Dice Hechos 4:27-28, vaya conmigo ahí. Que Cristo viniera a este mundo no fue una mera casualidad, ni tampoco fue que Dios dejó a la suerte lo que pasaría con su Hijo. Hechos 4:27-28, ¿estamos ahí? Amén. Dice el verso 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, ¿qué cosa? Habían antes determinado que sucediera. O sea, Cristo, sí es verdad, vino y fue crucificado, pero no fue por la suerte ni por el azar. Es porque Dios había determinado que tenía que ser así. Dice: para hacer cuanto Herodes y Pilato fueron instrumentos en las manos de Dios para hacer su voluntad. Dice que se pusieron de acuerdo Herodes, Pilato, todo el pueblo,
¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, es importante entender, como dijo ahorita, que Dios no es solo el creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creadores hay? Hay un solo creador, de todo, de todas las cosas. Sino que Él es quien sustenta todo, dirige todo, nada está fuera de su control, nada escapa de su voluntad, nada escapa de Dios, hermano. Un aspecto notable del capítulo es su distinción entre la providencia general y la providencia especial dirigida al cuidado de la iglesia. La providencia de Dios en general está direccionada a todo cuanto existe, pero hay una providencia especial, exclusiva para su iglesia. La providencia general es la providencia que se extiende a todas las criaturas y eventos que suceden en el mundo, ya sean cataclísmicos de la naturaleza. Dios tiene el control de todo y en su providencia gobierna y dirige todo. Pero esta providencia general se aplica de manera particular a la iglesia. Se determina, el término teológico es providencia especial, asegurando que todas las cosas cooperen para el bien de los elegidos. Romanos 8:28, yo sé que usted se lo sabe, le encanta. Y sabemos, estamos claros, estamos conscientes, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son conforme sus propósitos son. Entonces Dios en su providencia ordena, decreta, permite, observa todas las cosas. ¿Para qué? Para que ayuden al bien de su pueblo. Ahora recuerden que ese bien es, el verso 29 lo dice, conformarnos a la imagen de Cristo. No es que tengas motorina, dinero y no te enfermes. Ese no es el bien que Romanos 8:28 está diciendo. Hay que estar claro de esto, ¿verdad? Dios gobierna todo, pero además su providencia tiene un propósito redentivo particular para los elegidos, asegurando que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, operen para bien. O sea, la providencia de Dios, de manera particular, para usted y para mí, tiene un propósito redentivo. Tiene un propósito de redención. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Hebreos 2:10 dice, porque nos convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando? Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios en su providencia decreta de que haya salvación para su pueblo, pero el medio que utiliza es la sangre de su Hijo Jesucristo. Ya la había decretado que llevara muchos hijos a la gloria, pero ¿a través de qué? Perfeccionando, dice, por aflicciones al autor de la salvación de ellos, de nosotros, hermano. Una vez más, Romanos 8:28. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Aún la aflicción, hermano, aún la enfermedad. La enfermedad, la pobreza, la escasez, para el que está en el mundo es una desgracia. Y no es que para el cristiano sea una bendición, no lo voy a decir así, pero Dios utiliza a veces esas cosas para moldearnos a la imagen de Cristo. En su providencia Dios permite que muchas veces te veas sin nada en el frío, para que tengas que decir, bueno Señor, hasta aquí llegué. Miras para arriba y dices, ya no puedo más, obra tú. Dios en su providencia permite que pasen situaciones en tu trabajo para moldear tu carácter y tu paciencia. Dios en su providencia permite que pasen cosas en tu familia para que aprendas a ser un buen hombre y un varón de Dios. Dios en su providencia, que de Él no escapa nada, permite que en su iglesia sucedan cosas, pruebas, vicisitudes. ¿Para qué? Para que su iglesia crezca. Pero recuerden, Él es un Dios providente, Él tiene control de todo. Él no solamente decreta las cosas, sino decreta los medios por los cuales las cosas van a pasar. Ahora esto ofrece un consuelo tremendo para el cristiano. Como decía, la enfermedad, la escasez y todas estas cosas para los que están en el mundo son una desgracia. Pero para nosotros son oportunidades de crecer. Porque el cristiano no le dice al Señor, ¿por qué? Sino ¿para qué? Señor, ¿para qué tú permites esta prueba en mi vida? ¿Verdad? Y tener el consuelo de que Dios tiene el control. Veía hace unos días una prédica de Paul Washer y me llamaba la atención que dice que en sus momentos más difíciles y más angustiantes, hay personas que piensan que cuando estás en una situación difícil tienes que elevar una oración, vaya, que retumbe el suelo del cielo. Y Paul Washer dice que cuando él estaba ya asfixiado en un momento de su vida, dice que él abrió la ventana y solamente miró al cielo y le dijo, tú sabes. Tú sabes.
Cerró la ventana y se volvió a acostar. El Señor lo sabe todo, hermano. El Señor tiene el control de todo. Providentemente obra para sustentar su creación. Por eso la situación que estés enfrentando hoy, que sé que todos tenemos situaciones, ya sea de economía, de enfermedad, de cuántas cosas. Eso Dios lo obra para tu bien. Providentemente Dios está proveyendo para ti. Dios está permitiendo que sucedan cosas para conformarte a la imagen de su Hijo. Tenemos consuelo, paz en medio de la tormenta, como dice un cántico. Hay un ejemplo en la Biblia que me encanta. ¿Cuántos aman a su familia aquí? ¿Cuántos tienen hermanos? Hermanos carnales, no de la fe, ¿verdad? Bueno, hubo un personaje en la Biblia que sus hermanos intentaron matarlo y venderlo, al final lo vendieron. ¿Quién es? Usted lo sabe, José. José pasó, no fueron 3 días, estuvo preso por un tiempo, creo que por 3 años. Después lo sacan de la prisión, y etcétera. Antes de eso estuvo en casa de Potifar. O sea, fue un periodo largo lo que José pasó antes de llegar a ser el segundo en Egipto, ¿verdad? Y pasó un proceso difícil, sus hermanos lo vendieron y cuántas cosas pasaron por la cabeza de José, ¿verdad? Y en Génesis 50 ya Jacob muere, los hermanos tienen miedo literal porque dicen, bueno, nuestro hermano ahora es el señor más poderoso de esta tierra y seguro nos arranca la cabeza. Y van por donde está José y le dicen, mira, tu padre cuando murió dejó dicho que tuvieras cuidado de nosotros. Y José les dice, tranquilo. Pero no se lo voy a parafrasear, vaya conmigo a Génesis 50, 19. Ya sus hermanos fueron y le dijeron todo esto, ¿verdad? Y Génesis 50, 19 dice que la respuesta dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Usted se da cuenta, hermano, hacía años atrás, quizás, ¿verdad? Ellos pensaron mal contra José, y de hecho no fue una bendición que tiraran a José, nadie le pasa eso por la cabeza, fue pecado y fue horrible. No es que, bueno, fue una bendición, porque al final no fue bendición, fue pecado. Pero Dios en su providencia, inclusive el pecado lo utiliza para lograr el propósito en ti, para sostenerte, para formar en ti el carácter de Cristo. Y lo vemos en la historia de José. La providencia de Dios nunca le faltó. Nunca le faltó, ni cuando estuvo en casa de Potifar, ni en el pozo, ni en la cárcel, ni en ningún lado. Dios fue un Dios providente. Estuvo al cuidado y el control de cada situación. La Biblia declara que Job tampoco atribuyó despropósito alguno a Dios, porque Job confiaba en la providencia del Señor. ¿Sabe lo que significa despropósito? Necedad. Job no le atribuyó necedad a Dios. Hoy la iglesia debe aprender a eso, a no atribuirle necedad a Dios, a confiar en su providencia, que su voluntad siempre, siempre, siempre es agradable y perfecta. Siempre, hermano. Aun cuando te pase por el mar, por el fondo, como dicen los cubanos. Dios es un Dios providente, está al control de toda situación. En resumen, la providencia es la obra soberana, sabia y santa de Dios, por la cual Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y eventos en el universo, desde los más grandes hasta los más pequeños, conforme a su voluntad eterna e inmutable, para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Esto es la providencia del Señor. Te invito a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque esta confesión podemos estudiarla a la luz de tu palabra, Señor, y poder aprender, Padre, más sobre ti. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre, cimentarnos, Padre, en la Biblia, pero también en las doctrinas bautistas, Señor, que nos caracterizan, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que como iglesia podamos crecer, Padre, y recuperar, Padre, todos los valores bautistas, Señor, que quizás en alguna, Padre, punto de la historia se han ido perdiendo. Te ruego, Padre, que seas con el culto en esta mañana. Ayúdanos, bendícenos, Señor, que todo sea para gloria de tu nombre, exaltación de tu nombre, Padre, pero también para bendición y edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.